Yo soy José Daniel Fernández Quiñones. En esta ocasión le vengo a presentar lo que es unos dos problemas del método de superposición. Este que está viendo en pantalla es el 4.3 y nos pide que por el método de superposición, para hallar el voltaje sub cero en el circuito, el voltaje sub cero es el de la resistencia de 5 ohms. Entonces, aquí se puede ver cómo se desarrollan los casos. El primer caso es obteniendo la fuente esta y eliminando las demás. Se empieza con con la simplificación de resistencias. No sabía cómo decir. Hasta llegar a la resistencia de la resistencia final, que en este caso sería de 5.65. Y con ella poder sacar lo que es el voltaje, para así poder sacar lo que es la corriente en RA, que es el conjunto de las resistencias en serie de 8 y 5 ohms. Y con esa corriente, como estaban en serie, así podemos calcular el voltaje en esa resistencia, debido a que con esa misma corriente y con el valor de resistencia sacamos el voltaje, el cual es de 4.345. En este caso ya obtuvimos luego, entonces seguimos con el caso 2. Ahora escogimos la resistencia de 4, digo, la fuente de corriente de 4 amperes, y las demás las eliminamos acorde a qué tipo de fuente sea, pues se hace su debido paso. Entonces el circuito sí quedaría. Empezamos a simplificar resistencias. El RA sería una resistencia en serie, sería esta. Y el de 5 ohms, 10 ohms y 5 ohms están en serie, se simplifican a 15 ohms. Y luego el de 15 ohms con la de 8 ohms están en paralelo. Se simplifican y quedaría 5.21 ohms en la resistencia total. Entonces el voltaje total sería los cuatro que son la corriente de la misma fuente, eh, con los 5.21 ohms, que es la resistencia total. Esto nos da 20.84 voltios. Con esos voltajes, que debido a que esa resistencia total proviene de una resistencia en paralelos, sería el mismo voltaje. Entonces el voltaje en R, digo, la corriente en RA, con el voltaje obtenido anteriormente y con los 15 que son lo que vale RA, sacamos lo que es la corriente, que es de 1.38 amperes. Con ayuda de eso, de que la RA viene de dos resistencias en serie, la corriente es la misma, y con ello podemos sacar el voltaje. Como nos pide el voltaje de VO en la resistencia de 5 ohms, entonces 1.38 por 5 nos da un valor de 6.94 voltios. Para el caso 3, ahora escogemos la fuente de voltaje de 12 voltios, así quedaría el circuito con el sentido de corriente. Entonces, como todas las tres están en serie, la resistencia total son 10 más 8 más 5, nos da un total de 23 ohmios. La corriente total serían los 12 voltios que es de la fuente, entre la resistencia total. Esto nos da 0.52 amperes. Como todas las resistencias están en un conjunto de serie, entonces esa misma corriente nos sirve para cualquier resistencia. Entonces el voltaje O en la resistencia de 5 amperes, 5 ohmios, perdón, sería de 2.6 voltios. Y ahora, ya al haber concluido con los casos, no tenemos que cerciorar en qué sentido de las corrientes tenemos todo. Aquí, si nos fijamos perdón, acá está. En el caso 1 la corriente va de izquierda a derecha. En el caso 2 va de derecha a izquierda. Y en el caso 3 va de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si nos podemos fijar bien en el caso 2 y en el caso 3, a cómo está el sentido de la flecha, chocarían.
Entonces, no, perdón, en el caso 1, si es el único que está al revés, entonces aquí en el suma se debe de poner uno con un signo y los demás con otro. Ya depende de cuál sea, no importa, porque lo que sí importa es el valor numérico. Entonces los 4.35, 345 volts menos 2.6, en este caso sí lo puse, más 6.94 nos da un total de 8.685 voltios. Y eso lo podemos comprobar en el programa Multisim. Si empezamos a simular aquí, como podemos ver con el multímetro en este voltaje de que sería en este caso VO, podemos ver que es 8.696, que lo único que falla son décimas, que pues bueno, a la hora de los cálculos no se tomaron en cuenta. En, dicho esto, entonces ahora pasamos para el siguiente. Este es el problema 4.14, el cual dice: usando el principio de superposición para hallar V0 en el circuito. En este caso, V0 será la resistencia de 3 ohms. Entonces, nos vamos a los apuntes. El circuito estaría así y ya se divide en casos. En el caso 1 se toma la fuente de voltaje de 20 volts y así quedaría el circuito. Entonces, se van simplificando resistencias. Estas dos que están en serie, pues se simplifican, le queda de 6 ohms. Y luego esta de 6 con esta de 6 quedan en paralelo, entonces se simplifican y queda de 3 ohms. Entonces esta de 3 ohms con esta de 3 están en serie, entonces se suman y sería de 6 ohms. Entonces, ya teniendo la resistencia total, se saca la corriente total, que son los 20 voltios de la fuente, entre los 6 de la resistencia total, que son 3.33 amperes. Con eso, y debido a que viene de una unión de resistencias en serie, entonces esa corriente sirve para esas dos. Entonces, el voltaje O, que es de la resistencia de 3 ohms, entonces 3.33 amperes por 3 ohms nos da un total de 10 volts. Con esto concluiríamos el caso 1. Ahora vamos con el caso número 2, que ahora escogimos la corriente, digo, la fuente de corriente, que es de 2 amperes, y el circuito quedaría de la siguiente manera. Igual, perdón, igual se van simplificando las más posibles resistencias. En este caso, la de 4 y 2 ohms están en serie, se simplifican y queda 6. Y esta de 6 con esta de 6 de arriba están en paralelo. Entonces se simplifica y termina siendo una de 3 ohms. Y el circuito quedaría con arriba una resistencia de 3 ohms y abajo la de 3 ohms. Entonces, aquí lo que queremos es sacar la corriente de la resistencia de 3 ohms. Y aquí pues se utiliza lo que es el divisor de voltaje, que es la corriente, digo, la resistencia contraria por la corriente total sobre la suma de las dos resistencias, debido a que el divisor de corriente solo funciona en dos resistencias que estén en paralelo. Esto nos da lo que es un ampere. Entonces, ya teniendo la corriente, pues podemos sacar lo que es el voltaje. Entonces, el voltaje sería pues la corriente, que es de 1 ampere, por la resistencia de 3, que esto nos da un total de 3 voltios en el VO para el caso 2. Ahora nos vamos para el caso 3. Tomamos la otra fuente de corriente de 1 ampere y en este caso lo vamos a hacer por análisis de mallas, porque pues parece la mejor manera de resolver este caso. Entonces, aquí pues planteamos el sentido de las corrientes y 1 y 2 y 3 y decimos, aquí pasa el voltaje de esta resistencia sería 4I1 por la corriente que le pasa. Luego, más se va siguiendo y luego decimos que más 2I2, debido a que aquí ya es donde la corriente es otra. Y luego más 3I2 con esta resistencia, menos 6I3, que es bueno, la simplificación de estas dos, que serían 6,
Y como está afectada de la corriente 3, entonces menos 6 y 3, entonces igual a 0. Con esto obtendremos la primera resistencia. Después tendríamos lo que es 6 y 3, que es esta resistencia, es la corriente 3, más 4 y 3, que es esta resistencia que está afectada por esta misma corriente, más 2 y 3, que es esta resistencia afectada por esta corriente, menos 4 y 1, debido a que esta resistencia misma está afectada por la corriente 1, menos 2 y 2, porque esta resistencia también está afectada por la otra corriente. Esto es igual a 0. Ya, pues aquí se hacen sumas, restas, se simplifica la ecuación y ya quedaría de esta forma, que sería nuestra segunda ecuación. Y mediante la ley de corriente de Kirchhoff decimos que aquí entra una corriente que es la corriente 1, entra otra corriente que es la de la fuente de 1 ampere y sale una que es la corriente 2. Entonces decimos que la corriente 1 más 1 ampere es igual a 2. Entonces decimos que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más 1, digo menos 1. Entonces así quedaría pues la fórmula, digo, la ecuación número 3. Luego, ya resolviendo por el método más cotidiano o que más fácil de resulta el sistema de ecuaciones, pues obtendríamos que la corriente 1 es menos 0.666 amperes, la corriente 2 es igual a 0.333 amperes, la corriente 3 a menos 0.166 amperes. Y ya, para obtener el VO, nos fijamos en el circuito, la corriente que implica en esa resistencia y en ese voltaje es la corriente 2, entonces el voltaje sub 0 es igual a la corriente 2 por la resistencia, entonces sería la corriente 2 0.333 por la resistencia que es de 3 ohmios. Con esto nos daría el valor de 1 volt. Ahora, sigue lo que es la sumatoria de voltajes, entonces tenemos que fijarnos bien en el sentido que planteamos todas las corrientes desde el inicio. Y una vez ya fijándonos bien en qué sentido van las flechas y todo, ya pues depende del signo que nosotros pongamos. Entonces, en esta parte quedaría 10 voltios menos 3 voltios más 1 voltios, que nos daría un total de 8 voltios. Esto lo podemos pues comprobar aquí en el software. Que pues como puede observar, sí da 8 voltios y bueno, pues así quedarían los dos problemas y pues sería todo de mi parte. Cualquier duda o comentario, me lo puede llegar a saber. Muchas gracias, hasta luego.